Hola, ¿cómo están? Vamos a ver las primeras diapositivas, las primeras 9 de el tema de aplicaciones de la derivada. ¿Está bien? Digamos que lo que vamos a leer de primero es teoremas sobre extremos de una función en un intervalo cerrado. Extremos que se pueden definir gracias a estos teoremas que están acá. Entonces, bueno, lo primero es decir, bueno, ¿qué es un extremo de una función? Entonces vamos a leerlo, dice. La definición sea f de r en r. Una función, decimos que f tiene un máximo o en su caso un mínimo, digámoslo así, un máximo relativo en un punto c. Si para todo punto x muy cercano a c, se tiene que f de c es mayor o igual que f de x. Vamos a leerlo de esa manera. Se lee para máximo, se lee que la imagen de c sea mayor o igual que todos los x cercanos a. Entonces, hallarlo aquí, podríamos tener una función, vamos a explicarlo como un intervalo nada más, y entonces se dice punto, ¿ok? Ahí dice punto, no es un punto para ordenado x, y, sino que en un valor en el eje x, en alguien del dominio. Alguien del dominio se llama máximo, ¿verdad? La función toma un máximo en c, si la imagen de c es la mayor que todas. Digamos, si ustedes pues aquí podemos, porque se ve muy horizontal, tal vez borrémosle y la vamos a hacer un poquito más notoria. Función, vemos que aquí sube, y acá esto es máximo y vuelve a bajar. ¿Okay? Entonces se dice máximo en C, porque cualquier otro X muy cercano a C, o sea, un X que se acerca a C por acá, cualquier X que está cerca de C por acá por la derecha, pensémoslo así, pues tienen imágenes, ¿verdad? Un X de acá tiene una imagen, pero no alcanza a ser tan alta, a estar tan alta. Y X tiene imagen, pero no es tan alta. ¿Okay? Esas son f de x. Y en este caso, C como es un máximo, f de c le gana a esas imágenes. ¿Okay? Entonces se dice que en C hay un máximo. Entonces uno pone, bueno, que el máximo es, y entonces ahí sí contestamos como punto, podemos decir que es en el punto C, y calculamos la imagen de C, y pues se coloca aquí la imagen, ¿no? La Y. Ese es el concepto de máximo de una función. También está el concepto de mínimo. Entonces, se dice mínimo, ¿verdad? Que la función toma un valor mínimo en C si la condición que se da es la otra desigualdad. Entonces, la imagen de C menor o igual que todas las X alrededor de E. Entonces, digamos que sería una función y podemos dibujar la función, pues sube, baja, sube otra vez, y obtenemos en C una imagen que es menor, ¿verdad? Podremos hacer una línea horizontal y es menor esa imagen, o sea, aquí está f de c, pongamos la marca aquí en el eje y, que es f de c, y es menor que cualquier f de x alrededor de c. Ustedes pueden decir como alrededor, bueno, es que aquí está x, f de x queda más arriba. Entonces, veámoslo en la curva. En la curva sería que la curva tiene puntos, pero esos puntos están por encima del puntito rojo, que es el que le corresponde a C. ¿Okay? Entonces, ahí se dice que es un mínimo. Sí. Entonces, aquí el mínimo, ¿ok? El mínimo es, perdón, a veces mal. El mínimo, el valor mínimo es este valor X, este valor Y. Entonces, primeramente, ¿qué significa mínimo? ¿Qué significa máximo? Se dice relativo porque la función puede subir y bajar,
y pues que tenga varios mínimos, pero son locales, ¿okay? Varios extremos mínimos, pero locales. Ejemplo, aquí vamos a rayar, vamos a hacer un dibujo de una función que sube y baja, tiene varias curvas. Estamos dibujando funciones continuas, que casi es lo que nosotros digamos más, o donde aplicamos más los teoremas. Perdonen por, digamos que luego así. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría obtener un valor C. Digamos que aquí es en 1, aquí este sea en 2, aquí hay otro punto importante, y es en 3, aquí hay un valor importante y es en 4. ¿Okay? Entonces, localmente, acá, ¿qué sucede? Localmente, esto es un máximo, se dice máximo relativo. Localmente, esto es un valor mínimo, que es como lo que está más abajo, en un valle. ¿Okay? Localmente, este es un punto máximo. Y localmente, este es un punto mínimo. Si a nosotros nos dan una función en todo su dominio y nos dicen que cuáles son los máximos y mínimos relativos o locales, los decimos los 4. Y si vamos a decir cuál es el máximo absoluto o el mínimo absoluto, entonces elegimos básicamente el máximo absoluto, pues sería el que sí nos queda mayor que todos los demás. O sea, de estas cimas, la mayor, que serían 3, por ejemplo. Aquí yo, el máximo absoluto que puedo identificar es 3, f de 3. Vea que como estoy inventando la gráfica, nada más, pues no tengo una fórmula de la función, nada más puse que a 3 se le calcularía la imagen y se da ese punto. Y el valor mínimo, el mínimo absoluto, el punto más bajo de toda la curva, se ve que es en 2. Entonces, sería 2. Se calcula cuál es la imagen de 2, en la fórmula de la función si no la dan, y entonces así definimos que es el mínimo absoluto. Entonces están esos conceptos de la mano, el máximo y mínimo relativo y el máximo y mínimo absoluto. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay un dibujo, ¿verdad? Entonces se explica que este es un mínimo absoluto, un máximo mínimo, ¿verdad? Porque a este se le dice relativo y a este también. Vamos a verlo. ¿Okay? Dice, yo noto lo siguiente, de toda la función, este sí es el mínimo absoluto porque de esta línea horizontal no se pasa nadie, no hay otro punto de la función. Ese es un mínimo absoluto. Este ya no podría ser mínimo absoluto, salvo que estuviera sobre la línea acá, ¿verdad? Que estuvieran igual de abajo, pero no, está más alto. Este, ¿por qué no es un máximo absoluto? Porque yo paso la línea, digamos que no sé, parece más arribita de 2, la línea, y pues me encuentro un montón de puntos, ¿verdad? Un montón de curvas, de hecho, muchísimos puntos de la función que están por encima, ¿verdad? Están arriba. Entonces, localmente sí él es un máximo, pero a nivel absoluto de toda la función, en todos sus dominios, no es el máximo absoluto. Esta función, de seguro es un polinomio, no está el criterio ahí, pero debe ser un polinomio, y él sube y baja, y seguramente más bien no tiene fin estos dos extremos que vemos. Entonces más bien no tiene un máximo, ¿verdad? Máximo absoluto tal vez no tiene. Si este dibujo nosotros no lo damos, nos dan el criterio de la función, y esto sigue para allá, y este sigue para allá, así sin fin, entonces máximo absoluto no tiene. Así que aunque nosotros nos pregunten en una práctica, en un quiz, en un examen, calcula el máximo y el mínimo absoluto. Bueno, puede que máximo no tenga, entonces uno escribe, no tiene máximo, ¿verdad? Ustedes escriben, F no tiene máximo absoluto. Sí tiene un máximo relativo, pero absoluto no tiene. ¿Okay? Pueden decir no. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. En esta se explica definición y un ejemplo. Vamos a leer, dice, definición, sea una función f de dominio real y codominio real, una función, decimos que en el punto x igual c, o sea en c, se dice punto crítico,
de f si la derivada en c da 0 o si la derivada en c no existe. Hay dos opciones. Si la derivada en c da 0 o no existe, entonces es un punto crítico. Punto crítico, digamos, es que lo vamos a estudiar. Es importante estudiarlo. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una función, nos dan la función f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1. Entonces nos dice, bueno, en 1 es punto crítico, porque si estudio la derivada, ¿cómo es derivar la función? X cuadrado, 2x. Menos 2x, la derivada es menos 2. Factorizándolo es más evidente que 2 por x menos 1 da igual a 0 cuando x vale 1. ¿Verdad? Es un polinomio que es igual a 0 y se despega la x. Y ahí obtenemos que la x vale 1. La derivada en 1 da 0, ¿verdad? Entonces es un punto crítico, digamos, un punto que vamos a estudiar. Ahora, dice, el punto x igual a 1 es un punto crítico de también esta otra función, como otro ejemplo con 1 también. ¿Por qué en valor absoluto de x menos 1? Vamos a retomar lo que ustedes saben de precálculo. Voy a dibujar muy rápidamente, espero que aquí se vea. Ahora tal vez va a quedar muy gruesito, pero bueno. Este es el eje X. ¿Ok? Y ahora el eje Y. Acá. ¿Cómo es la función valor absoluto? Es como una V, ¿ok? Pero si está, como aquí dice, valor absoluto de x menos 1, está trasladada una unidad a la derecha, ¿cierto? Digamos que aquí. Tratar de hacerlo bien en ángulo 45. Me queda perfecto, me disculpan, dijo el meme, no soy artista. Ahí está. Muy bien, muy bien. Esta función, digamos que es valor absoluto de x menos 1. Entonces, si ustedes estudian la derivada, aquí no es derivable, ¿ven? Nosotros lo vamos a pensar así, porque hay un pico. Hay un pico no es derivable, la función sí es continua ahí, tiene ahí imagen y todo, pero la derivada no existe. Entonces también se dice punto crítico. ¿Y para qué estudiamos los puntos críticos? A ver, aquí hay otro ejemplo, dice el punto x igual 0 es un punto crítico de raíz cúbica de x, porque cuando derivo raíz cúbica de x, nos queda 1/3 y x a la menos 2/3, que se ve así, ¿verdad? Como raíz cúbica de x cuadrado. Y la derivada en 0 no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe la derivada en 0? Porque esta es la función derivada. Y el dominio de ella es r menos el 0. ¿Okay? Recuerden que uno estudia el denominador de una función para saber su dominio. Y vemos que esta derivada, el denominador se hace 0 si x es 0. Da igual a 0, se despeja y encuentran que es para x igual 0. Entonces, la derivada no existe en ese punto. Uno se queda así como que extraño. Bueno, de hecho, la función tiene imagen en 0. ¿Ok? Digamos que la función es como así. ¿Ok? Un poquito más curva aquí. Pero la derivada, de hecho, sí es más curva. ¿Ok? Digamos que es así. Entonces, para yo explicarles el concepto intuitivo, si ustedes tuvieran más tiempo y ustedes buscan graficar la función, entonces ustedes encuentran que es tan inclinada que si yo estudio la inclinación aquí, y estudio la inclinación progresivamente, ¿cómo es la inclinación aquí en el origen? Pues es una inclinación vertical, ¿ok? Entonces la función como que sale casi que vertical y se inclina. Entonces, la pendiente de la recta tangente es infinita, o sea, no se escribe la pendiente de una recta vertical. Entonces, por ahí va el asunto, por eso es que la derivada no está definida ahí, en esa raíz, en ese punto inicial, que es donde arranca raíz cúbica de x. ¿Sí? Esa es la explicación en el fondo de dónde es que sale. Nosotros no estudiamos así en el fondo, ni tanto lo visual, pero sí los criterios y las cosas algebraicas. Entonces, algebraicamente encontramos que la derivada no existe ahí, entonces es un punto crítico. Los ejemplos. Y entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva. Esto es una explicación de cómo ligamos lo anterior, que decía que la función con dominio R,
¿cómo lo vamos a aplicar? Nosotros vamos a aplicarlo a intervalos cerrados. Yo sé que tal vez no saben qué es un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado y acotado, se dice, un intervalo de la forma A, B. Ejemplo, un intervalo que sea así, menos 1,0. Vamos a estudiar enfocándonos en funciones que sabemos el criterio, es conocido, tiene raíces cuadradas, cúbicas, raíz quinta, tiene potencias, puede tener logaritmos, pero vamos a decirnos, bueno, díganme los máximos y mínimos, pero en este pequeño dominio, no en todo el dominio de la función. Entonces, ahí hay un detalle que a veces a la gente se le escapa. Por ejemplo, si yo estudio una función, todo su dominio, puede que ella venga y tenga, por ejemplo, que venga y crezca y luego decrezca. Digamos que solo hace esto. No tiene fin aquí, no tiene fin acá. Pero si a mí me dicen corte esa función, yo no sé cómo la van a cortar. Yo sé que aquí está el máximo. Pero si yo vengo y corto la función y solo voy a tomar de dominio de aquí hasta aquí, esta es la función que me dan, ¿verdad? Esto que está en rojo, digamos que este es el extremo A y aquí está el extremo B. Entonces, a nivel de estudiar las funciones con los criterios, pues sí voy a obtener este punto, ¿verdad? Importante, pero son importantes también los extremos de A y B. Aquí el valor de X igual C es importante porque vamos a encontrar que es el máximo, pero también hay que estudiar la imagen de A y la imagen de B. Entonces, casi que las personas, cuando hacemos un ejercicio de esto, tenemos que poner cuál es la imagen del primer extremo, cuál es la imagen del segundo extremo, y cuál es la imagen de los puntos críticos que vamos a estudiar. Esos son los importantes. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de intervalos cerrados es porque nos van a hacer nos van a poner esa trampa, a ver si nosotros caemos en la trampa o no, que es cortar la función de manera que ya encontramos máximos, mínimos, pero que en esos dos extremos tal vez pasa algo interesante. Vamos a leer lo que dice el teorema propiamente. Dice, teorema del valor extremo, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función tiene necesariamente un valor máximo y un valor mínimo absolutos en ese intervalo. Ya sea que son esas montañitas o los dos lados, uno de los dos extremos de corte del intervalo. Nota, las hipótesis de continuidad y de intervalo cerrado son necesarias. Puede que si no se cumple alguna, entonces el teorema no nos permite concluir sobre la existencia de un máximo o un mínimo absoluto, o de ambos. Note que el teorema concluye que podemos encontrar ambos extremos dentro del intervalo. Ejemplo básico, la función 1 entre x. A nosotros nos pueden dar la función 1 entre x y decirnos, analice el máximo, el mínimo, de menos 1 a 1. ¿Ok? Usted está aquí, menos 1, usted está aquí 1, usted se pone a derivar, se pone a estudiar, ojo al detalle. La función 1 entre x decrece sin fin hasta el 0, ¿verdad? Porque quiere tocar el eje x, si no lo toca. Y 1 entre x por este lado tiene el mismo comportamiento y va hacia menos infinito. Entonces, de menos 1 a 1 existe, ¿okay? Para la función f de x igual 1 entre x, ¿existe el máximo y el mínimo? ¿Le aplico el teorema? No, el teorema habla de funciones que son continuas. ¿Ya? Sí existe máximo, sí existe mínimo. Ella es un ejemplo de que cuando se incumple alguna de estas reglas, entonces a veces no se encuentran máximos, no se encuentran mínimos. La función no es continua. Y esa discontinuidad es de ese tipo, donde haya asíntota vertical y esa función no tiene ni máximo ni mínimo en el intervalo menos 1 a 1. Es por ese hecho, ¿okay? Porque se rompe el hecho de que sea continua. ¿Okay? Aquí dice qué pasos hay que seguir para, vamos a ver si esta diapositiva todavía la vamos a explicar, para estudiar un ejemplo clásico que existe tal función con tal dominio, un intervalo cerrado, la función tiene este criterio, f de x igual bla bla bla, dígame cuál es el máximo, el mínimo y demás. Entonces son estos pasos los que se siguen, esta diapositiva es importante. Pasos a seguir para determinar los extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado.
sea f de x continua en un intervalo cerrado AB, se obtienen los valores críticos de la función, se evalúa la función en los valores críticos que pertenecen al intervalo cerrado y también en los extremos del intervalo. Se seleccionan de entre estos valores el valor más grande y el valor más pequeño de la función, los cuales serán respectivamente el máximo absoluto y el mínimo absoluto de este intervalo cerrado. Y viene un ejemplo. Tenemos la función. Nos dan f de x igual 5x entre x cuadrado más 4. No vamos a estudiarla directamente a ella, lo que nos vamos es a estudiar la derivada. Cuando la derivada se hace 0 o cuando se indefine. ¿Sí? Cuando el denominador es igual a 0 para ese montón de funciones que tenemos, estudiamos mucho las racionales, ¿verdad? Dice que hay que estudiar los extremos de menos 3 a 4. Entonces obtenemos la derivada es, y obtenemos aquí el final. Esto es un errorcito, nada más dice 2 más z, pero es 2 menos más x. ¿Ok? Es la variable. Entonces se deriva, se factoriza, y entonces al factorizar yo estudio cuándo se hace igual a 0. Cuando arriba se hace 0, ¿verdad? Entonces es en menos 2 y es en 2 que hay que estudiar. ¿Y cuándo se indefine? Bueno, estudiamos si se indefine, ¿verdad? Si da igual a 0 el denominador, en este caso no. Ustedes ven que hay una cuadrática dentro del al cuadrado y el discriminante da menor que 0. ¿Okay? Entonces no se hace 0 nunca la función cuadrática que está aquí abajo. Entonces, ok, nunca se indefine. No hay puntos críticos de ese tipo. Hay puntos críticos porque la derivada se hace 0. Puntos que vamos a estudiar entonces, ¿qué es lo que explica aquí? Se calcula la imagen de menos 2, porque es un punto crítico. Okay, se va a apuntar. Se va a apuntar la imagen de 2, porque es otro punto crítico. No tenemos más puntos críticos, ¿verdad? Se va a calcular la imagen de menos 3 y la imagen de 4, por ser los extremos que nos dieron acá. ¿Ven? Entonces, cuando tengamos estos 4 valores, vamos a decir cuál es más grande y cuál es más pequeño. Aquí donde se le dice de manera que los puntos críticos son 2 y menos 2, evaluando los extremos del intervalo y los puntos críticos, se obtiene que, voy a apuntarlos acá a un extremo, f de menos 3 es menos 15 sobre 13. Lógicamente nosotros eso lo pasamos a decimales para entenderlo un poquito más. Yo sé que es un poquito, vamos a decir, menos 1 punto algo. Este menos 2 es menos 5 medios. Esto es como menos 2.5. Cuidado con los números negativos porque a veces nos confundimos cuál es mayor, cuál es menor. La imagen de 2 es 5 medios. Que es 2.5. Y la imagen de 4 dice que es 1. Está fácil para comparar. Vamos a hacer la recta numérica por aquello, ¿verdad? Los errores. Acá tenemos el 0. Acá tenemos el 1. Acá tenemos el 2.5. Ya no copié mayores, o sea, el 2.5 es el más grande. Antes de eso está menos 1 punto algo, vean que ni siquiera saqué cuánto es, no tengo la calculadora cerca, no me importa. Y el otro resultado era menos 2.5. Los resultados, las imágenes, se organizan y entonces yo digo máximo valor que toma la función, mínimo valor que toma la función. Entonces yo me fijo, bueno, menos 2,5 se debe a su x que vale menos 2. Y menos 1 es porque yo coloqué menos 3 en la función. Entonces vamos a, perdón, menos 1 no. Me disculpo. Perdón, el menor era menos 2.5 y el mayor 2.5. Está. Perdón, se me fue. Entonces nosotros cuando contestamos decimos, ¿cuál es el máximo de la función? El máximo es el que tiene el 2.5 como y. Dijimos que su pareja es 2, ¿cierto? La x es 2. Y el mínimo que nos dio, el mínimo valor de la función es menos 2.5, que hace pareja con menos 2, ese es su x. No mezclar las cosas, a veces obtienen dos números y los pegan. No vamos a pegar dos y en un solo paréntesis, ¿verdad? Una y hace pareja con su x, una imagen con su preimagen. Entonces, la imagen más grande es 2.5, su pareja es 2. Ellos forman el punto máximo de la función.
El menos 2.5 era el número, la y más pequeñita que nos dio. Entonces hace pareja con su x. Entonces juntos forman el punto más pequeño, menos 2, menos 2.5, y eso se forma el valor mínimo.